Barba Negra lleva consigo un objetivo grandioso, heredado de una figura aún más oscura del pasado, su padre, Rox D. Shebeck. Su sueño, dominar el mundo entero, y para lograrlo, está poniendo en marcha un plan cuidadosamente elaborado, un plan que revela su verdadera posición en la narrativa, el gran antagonista final de One Piece, un enemigo con potencial incluso para superar a Imusama. Así que si quieres entender por qué Teach será el mayor villano de toda la historia y qué secretos sostienen esta teoría, quédate conmigo, porque eso es exactamente lo que te voy a revelar ahora. Pero antes que nada, quiero agradecerles por los 44 suscriptores. Muchas gracias. Sé que nuestra tripulación va a seguir creciendo. Y si aún no estás suscrito, únete a nuestra banda y suscríbete al canal. También deja tu like en el video y vamos allá. Desde su primera aparición, Barba Negra se mostró como un personaje rodeado de enigmas. Apareció por primera vez en el capítulo 233, en Mock Town, en una interacción memorable con Luffy en un restaurante. Y desde ese momento quedó claro que, aunque comparten ciertas similitudes, Luffy y Barba Negra son polos opuestos. Mientras Luffy detestó la tarta de cereza, Teach la elogió como si fuera una delicia divina. Cuando Luffy alabó la calidad de la bebida, Barba Negra la criticó duramente. La forma en que ambos ven la vida es completamente diferente, y eso también se aplica a sus sueños. Mientras que Luffy busca ser el hombre más libre del mundo, Barba Negra desea el control absoluto, quiere ser el rey del mundo, un símbolo de dominación total. El contraste entre los dos no podría ser más evidente. Si Luffy representa la luz del amanecer, un símbolo de esperanza, Barba Negra es la oscuridad que desea tragárselo todo. Es el antagonismo perfecto. Sin embargo, a pesar de estar en lados opuestos, hay un elemento que los une, una fuerza de voluntad inquebrantable. Ambos siguen sus caminos con una convicción absoluta. El mismo Barba Negra ya lo dijo: el sueño de los hombres jamás morirá. Y eso dice mucho sobre quién es realmente. Ahora bien, si queremos entender cómo puede ser el enemigo final de la serie, necesitamos sumergirnos en los misterios que rodean su origen. Y todo comienza con una revelación explosiva sobre su familia. Se confirmó que Barba Negra es hijo de Rox D. Shebeck, una de las figuras más peligrosas y perturbadoras del último siglo. Esa revelación lo cambia todo. Rox no era un pirata común, era un monstruo. En su apogeo, dominó Hachinosu, la infame isla de los piratas, donde se reunían los criminales más temidos del mundo. Incluso en ese entorno caótico, Rox los subyugó a todos y se convirtió en su líder absoluto. Y no solo eso, formó una tripulación compuesta por algunos de los nombres más aterradores de la historia, como Barba Blanca, Kaido, Big Mom, Shiki, el Capitán John y otros titanes del mar. Este origen explica muchas cosas sobre Teach: su ferocidad, su ambición desmedida y, sobre todo, su capacidad para reunir a personas extremadamente poderosas a su alrededor. Todo eso refleja directamente el legado de su padre. Y sí, aunque Teach lleve el nombre Marshall, aún lleva la D en su nombre, el símbolo de la línea que desafía a los dioses del mundo. La elección del apellido Marshall probablemente vino de su madre y sirvió como una forma de ocultar su conexión directa con Rox, protegiendo a Barba Negra de la misma manera que Ace fue ocultado del gobierno mundial con el apellido Portgas en lugar de Roger. Eso demuestra que no solo el poder, sino también la estrategia y el cuidado con su identidad han sido parte del plan de Teach desde el principio. Según revelaciones importantes dentro de la historia, Rox D. Shebeck alimentaba una ambición suprema: conquistar el título de rey del mundo. Aunque esa intención nunca fue dicha de forma explícita, quedó implícito que ya había asumido el control total de Hachinosu, la famosa isla de los piratas. Su influencia era tal que incluso llegó a participar en el Reverie, algo completamente impensado para un pirata. Pero al poner un pie en la tierra sagrada, entró en conflicto directo con el gobierno mundial, hasta el punto de matar a un almirante de la marina durante el enfrentamiento, un hecho que selló su destino como uno de los mayores peligros jamás registrados. Al final de esa travesía, sin lograr cumplir su meta de dominación, Rox encontró su fin en God Valley, cuando Roger y Garp se unieron para derrotarlo. Shanks, de hecho, menciona este episodio directamente, afirmando que fue el propio gobierno quien puso punto final a la vida de Shebeck. Todo eso ocurrió hace 38 años, cuando Teach, el futuro Barba Negra, aún era solo un niño de 2 años y perdió a su padre en ese trágico evento. Eso explica el panel dibujado por Oda, en el que vemos al pequeño Teach llorando, mirando hacia la luna, ya huérfano, comprendiendo que su padre jamás volvería. Pero en lugar de hundirse en el dolor de la pérdida, Teach transformó ese duelo en motivación. A partir de ahí nació su propósito: continuar el sueño que dejó su padre. Así fue como todo comenzó. La teoría de que Rox era el padre de Teach nos lleva a pensar que tal vez él fue el usuario original de la Yami Yami no Mi, la fruta de la oscuridad. Esto justificaría
demostraría la fascinación casi enfermiza que Barbanegra desarrolló por esa Akuma no Mi. Es muy probable que desde niño haya escuchado hablar de su poder y desde entonces comenzó a buscarla con obsesión. A los 12 años, el destino puso a Teach frente a la tripulación de Barba Blanca. Fascinado por la imponencia de esos piratas legendarios, pidió unirse al grupo y Barba Blanca, sin conocer sus verdaderas intenciones, aceptó. Pero la intención de Teach estaba clara desde el principio: infiltrarse en la banda para aumentar sus posibilidades de encontrar la fruta de las tinieblas. Ese fue el primer gran movimiento que hizo, un paso silencioso, pero crucial para todo lo que vendría después. Y el día tan esperado finalmente llegó. Touch, comandante de la cuarta división de los piratas de Barba Blanca, encontró una Akuma no Mi rara y misteriosa. Teach la reconoció en el acto. Era la Yami Yami no Mi, el objeto por el cual había esperado durante años. Consumido por la codicia, no dudó. Asesinó a Thatch, robó la fruta y huyó de la tripulación. Después de consumir el poder de la oscuridad, se reinventó como Barba Negra y enseguida fundó su propia tripulación, los Piratas de Barba Negra. Como forma de homenajear a su verdadero padre, nombró a su barco el Sable de Shebek, dejando en evidencia que todo lo que estaba haciendo era parte de una misión mayor. Con su nuevo poder y sus aliados a su lado, Barba Negra pasó a la siguiente fase de su plan: convertirse en un Shichibukai. Pero tenía un motivo específico para eso. Los miembros de ese grupo tienen acceso libre por las puertas de la justicia, lo que le permitiría entrar a Impel Down, la prisión más segura del mundo, donde se mantienen a los criminales más peligrosos. Pero para que el gobierno aceptara su nombre entre los 7 señores de la guerra, Teach necesitaba demostrar su valor con una acción significativa. La idea inicial: capturar a Luffy, quien ya era un pirata prometedor, con una recompensa de 100 millones de berries. Ese era el objetivo. Sin embargo, los planes cambiaron cuando Barba Negra cruzó el camino de Portgas D. Ace, que lo estaba buscando para vengar la muerte de Thatch. Viendo en eso una oportunidad aún mayor, Barba Negra decidió capturar a Ace en lugar de Luffy, y fue exactamente esa decisión la que lo llevó a ser reconocido como Shichibukai. Al entregar a Ace a la Marina, ganó el título, los privilegios y el acceso que necesitaba a las instalaciones controladas por el gobierno. Pausó un segundo, solo para recordarte que si aún no estás suscrito, hazlo ahora y únete a nuestra tripulación. Deja también tu like en el video, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, volvamos al video. Pocas horas antes de que la ejecución tuviera lugar, Barba Negra finalmente puso en marcha la fase verdadera de su estrategia. Él y sus compañeros robaron un barco de la Marina y partieron directamente hacia Impel Down. Una vez allí, Teach descendió hasta el nivel 6 de la prisión, donde hizo una propuesta audaz a los prisioneros confinados: quien deseara libertad podría obtenerla si sobrevivía, pero había una condición brutal. Para asegurarse un lugar al lado de Teach, los presos tendrían que matarse entre ellos dentro de las celdas, y solo el último sobreviviente de cada enfrentamiento ganaría el derecho de salir. Esto desencadenó una masacre, y al final del baño de sangre, Teach seleccionó a 4 sobrevivientes para reforzar su tripulación. Con sus nuevos aliados, los piratas de Barba Negra abandonaron Impel Down y se dirigieron inmediatamente a Marineford. Allí, en el punto más alto de la guerra entre la Marina y Barba Blanca, Teach continuó con su plan y fue más allá de cualquier expectativa. En medio del caos del campo de batalla, Barba Negra sorprendió a todos al robar los poderes de su antiguo capitán, adquiriendo de forma enigmática los poderes de 2 Akuma no Mi, la Yami Yami no Mi y ahora también la Gura Gura no Mi, la fruta de los terremotos. Marco, excomandante de los piratas de Barba Blanca, explicó que Teach posee una estructura corporal completamente anormal. Esto plantea una posibilidad interesante. Si esta condición física es hereditaria, entonces Rox D. Shebek podría haber tenido también esa misma naturaleza única, lo que explicaría su fuerza descomunal y posiblemente la capacidad de usar más de una fruta del diablo. Con ese nuevo poder en sus manos, Barba Negra inició una cacería implacable de otras Akuma no Mi, con el objetivo de distribuir habilidades entre sus subordinados y fortalecer su tripulación. Una de sus conquistas más impactantes ocurrió en Amazon Lily. Teach invadió la isla de las guerreras, se enfrentó a Boa Hancock y estuvo a punto de robar la Mero Mero no Mi, su fruta de poder seductor. Sin embargo, la llegada repentina de Rayleigh lo obligó a retirarse, no sin antes capturar a Kobe, lo cual aún puede considerarse un éxito estratégico. Todo esto culmina en lo que se revela en el capítulo 1080, cuando Teach expone la siguiente etapa de su audaz plan. Después de llevar a Kobe a su base en Hachinosu, Barba Negra revela su intención de convertir la isla de los piratas en un reino oficialmente reconocido por el gobierno mundial y con ello convertirse en el rey de ese territorio. Esa idea podría tener raíces en su propia sangre. Como sabemos, Rox D. Shebek llegó a participar del Reverie, algo exclusivo para los reyes
reyes de naciones oficialmente aceptadas, lo que sugiere que Rox ya había conseguido ese mismo estatus en Hachinosu. Teach, entonces, quiere seguir los mismos pasos, pero sabe que, bajo condiciones normales, eso sería imposible. El gobierno jamás aceptaría a un pirata tan peligroso como líder legítimo de una nación. Por eso, decide usar a Koby como moneda de cambio para negociar con las autoridades. Sin embargo, el plan no sale como esperaba. Koby le revela a Barba Negra que es miembro de SWORD, un grupo de agentes especiales de la Marina que ya renunciaron oficialmente a sus cargos, pero que aún operan en campo. En otras palabras, Koby no tiene ningún valor para el gobierno mundial, lo que anula cualquier poder de negociación que Teach esperaba tener. Aún así, Barba Negra se adapta rápidamente. Cuando Garp y los miembros de SWORD invaden Hachinosu para rescatar a Koby, los subordinados de Teach contraatacan. Capturan nada menos que a Garp, el legendario héroe de la Marina. A pesar de haberse retirado oficialmente, Garp sigue actuando como marine y su prestigio como uno de los más grandes héroes de la Marina aún pesa mucho dentro del gobierno mundial. Esto lo convierte en una pieza lo suficientemente valiosa como para que Barba Negra intente negociar un acuerdo que convierta a Hachinosu en una nación reconocida oficialmente. De lograrlo, sería nombrado oficialmente rey de esa isla. Pero, tal como ocurrió cuando buscaba convertirse en un Shichibukai, ese reconocimiento no es el objetivo final de Teach. Es solo una etapa más dentro de su gran plan. Lo que Barba Negra realmente desea es alcanzar la cima absoluta, el mismo puesto que hoy pertenece a Im-sama, quien permanece sentado en el misterioso trono vacío, el asiento que, en teoría, nadie debería ocupar, ya que representa la idea de que el mundo no tiene un gobernante supremo. Pero sabemos que eso es mentira. Im está detrás de todo, gobernando el planeta entero desde las sombras. De esta manera, el verdadero plan de Barba Negra es ocupar el lugar de Im. Al convertir Hachinosu en un reino reconocido, obtendría el estatus de monarca y con eso, acceso directo a Mary Joyce, donde se encuentran el trono y el propio Im. Lo que está haciendo es seguir su estrategia habitual, avanzar en pequeñas etapas, pero bien calculadas, que al final lo acercan cada vez más a su objetivo supremo. Barba Negra es metódico. Fue así cuando se unió a Barba Blanca para encontrar la Yami Yami no Mi. Fue así cuando se convirtió en Shichibukai para infiltrarse en Impel Down. Y ahora intenta hacer lo mismo para llegar al corazón del poder mundial. Si logra poner un pie en Mary Joyce, podrá acercarse al trono vacío y concretar aquello que Rox D. Shebeck jamás logró, convertirse en el verdadero rey del mundo. Y hay otro detalle muy importante en esta ecuación. Teach ya posee 2 frutas del diablo, algo que nadie más ha conseguido hasta ahora. Siguiendo el patrón de todo en su trayectoria, es muy posible que esté buscando una tercera Akuma no Mi para completar el trío. La primera fue una logia, considerada la más maligna de todas. La segunda, una paramecia de poder inmenso, capaz de destruir el mundo entero. Por lo tanto, la tercera debería ser una Zoan, pero no una cualquiera. Sería una Zoan única, envuelta en destrucción y oscuridad, alineada con el patrón sombrío de su poder. Y si pensamos en una fruta de ese nivel, la que más encajaría en ese perfil sería posiblemente la Akuma no Mi de Im, en caso de que realmente sea usuario de una fruta. Estamos hablando aquí de la fruta del diablo primordial, algo ligado al origen del mal, a la naturaleza destructiva del mundo, terremotos, oscuridad, tsunamis. Todo esto está asociado al concepto del diablo y encajaría perfectamente en manos de Teach. Pero hay un obstáculo. Todo indica que Barba Negra solo puede robar frutas si el usuario está muerto. Mató a Touch para obtener la Yami Yami no Mi y aprovechó que Barba Blanca ya había muerto para absorber la Gura Gura no Mi. Esto significa que si el objetivo es Im, también deberá morir para que Barba Negra pueda tomar ese tercer poder. Y la guerra final contra el gobierno mundial está cada vez más cerca. Todo apunta a que este conflicto ocurrirá antes del enfrentamiento entre Luffy y Teach, lo que abre espacio para una repetición de lo que vimos en Marineford. Barba Negra apareciendo al final de la batalla para robar los reflectores, y en este caso, los poderes de Im. Si eso ocurre, sería coronado como el rey definitivo del mundo, convirtiéndose en el último gran villano de la serie, y eso podría crear un paralelismo increíble con el pasado. Así como Roger y Garp se unieron para derrotar a Rox, ahora Luffy y Koby podrían unirse para enfrentar a Teach. Piratas y marines unidos contra un mal mayor. Tendríamos así una batalla final épica, enfrentando a la mayor amenaza de la historia contra los nuevos símbolos de libertad y justicia. De esta manera, Barba Negra incluso lograría cumplir el sueño de su padre, tomando el control del mundo por un breve momento, solo hasta que Luffy llegue para superarlo de una vez por todas. Él será el villano final, el último gran obstáculo a vencer, y todo esto cobra mucho más sentido ahora que sabemos que Teach es hijo de Rox D. Shebeck. Él no solo está repitiendo
repitiendo el camino de su padre. Está yendo más allá, con posibilidades reales de alcanzar lo que Rox nunca logró. Y eso es todo, familia. Espero de corazón que hayas disfrutado este video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y estar atento, porque seguiré trayendo más teorías y análisis cada semana para ustedes. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.